adecuado que realmente tengan las autoridades para combatir esto, la delincuencia organizada. Por lo tanto, en principio, entonces, maestro, pido una disculpa si dentro de mi exposición, como no me gusta especialista, espero no afectar en nada, por supuesto, la ponencia, no la haría, desde luego, pero sí, lo que sí acaso advertir es la importancia de este tema, en donde evidentemente tiene varios fenómenos importantes que sí es importante ir diseñando. Si es penal o es civil, como yo digo al amigo Porfirio, no es una cosa ni otra, es una mixtura entre una materia. La Constitución dice con toda claridad que se van a crear juzgados o contratos juzgados especializados en extinción de dominio. La primera cuestión es esta: no es un principio rector en materia de extinción de dominio. Es decir, voy a hacer un análisis comparativo con materia de adolescentes rápidamente. En materia de adolescentes, la ley que dice como un principio rector que se tiene que contar con jueces especializados. De hecho, todas las autoridades que intervienen en el sistema de adolescentes, todas tienen que ser especializadas, pero es principio rector. Al ser principio rector y no haber autoridades especializadas, provoca una nulidad total. Es porque es un principio rector. En materia de extinción de dominio no ocurre lo mismo. En materia de extinción de dominio solamente te dice que hay que crear tribunales especiales en materia de extinción de dominio. Nuevamente, si no es un principio rector, sí existe una obligación en todos los tribunales del país de que se cree esto, un juez exclusivamente para eso. El tema no es sencillo, porque evidentemente, voy a decirlo así, la Constitución Federal consagra 6 delitos de manera genérica en donde se puede conocer de estos hechos. En Jalisco, por ejemplo, en la Constitución local solamente marca 4 delitos distintos al federal. Ahora voy a explicar por qué esta situación. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a 6 casos hipotéticos, cuando hay un hecho delictivo, evidentemente que no vas a poder de ninguna forma, como institución del Ministerio Público, ejercitar una acción de dominio en contra de alguien que comete delitos sexuales, particularmente una violación, porque esto no es parte de la delincuencia organizada, si no es a través de un ecocidio, si no es a través de trato de personas, si no es a través de prostitución infantil. Y esto requiere un ámbito especial. Por eso la exigencia de que el tribunal tiene que crear órganos jurisdiccionales especializados. Porque este juez de extinción de dominio tiene que manejar perfectamente derecho penal y también derecho civil. ¿Y por qué derecho civil? Porque el ejercicio de la acción de extinción de dominio, que vale la pena decirlo de una vez, es exclusiva del Ministerio Público, es decir, quien ostenta el monopolio de esta acción es el Ministerio Público, del Fuero Común o del Fuero Federal. Y aquí usa esta celebración por lo siguiente, porque desde luego habrá ocasiones en que el Ministerio Público del Fuero Común no pueda conocer en cuestión federal de esta ley cuando sean cuestiones que no sean competenciales. Voy un poquito más allá. El artículo 73 de la Constitución, cuando habla de, este es un enfoque más general, las facultades que tiene el Congreso de la Unión, que en este caso, o relacionado al 124, lo que no legisla la Federación lo puede hacer el Estado, es correcto. En materia de delincuencia organizada, ya se pronunció el Congreso diciendo que solamente será la Federación. Por lo tanto, los estados, si ustedes recuerdan, antes en Jalisco teníamos una ley de delincuencia organizada del Estado de Jalisco. Y
igual que en otros estados. ¿Por qué la necesidad de abrogarla? Porque al modificarse el artículo 73 se le queda exclusivamente esta facultad a la federación. Bien, la Constitución Federal en el artículo 22 dice claramente que se va a conocer en materia de extinción de dominio cuando se trate particularmente de 6 delitos, y dentro de estos está la delincuencia organizada. Por lo tanto, si el Ministerio Público del Fuero Común y el juez del fuero local evidentemente no pueden, por mandato constitucional, entrar a este estudio, ninguno de los delitos consagrados en materia de delincuencia organizada podrán ser motivo entonces cuestión competencial para conocer y resolver. ¿Por qué hago esta reflexión? Cuando yo analizo la exposición de motivos del Congreso del Estado de Jalisco, de cuáles son los delitos por los cuales se va a conocer, me preocupa cuando advierto que integran el delito de genocidio, el delito de pornografía infantil, en la exposición de motivos de la ley del Estado de Jalisco. Por supuesto que no podemos trascender barreras porque estaremos invadiendo una esfera de competencia exclusivamente federal. Voy a explicarlo de esta manera. El genocidio es un delito del fuero común, pero también del fuero federal. Pero la premisa mayor es que no tenemos en lo absoluto una ley general de extinción de dominio. Tenemos ley federal y tenemos ley local, lo cual se permite, en tanto que no venga una reforma al artículo 73 de la Constitución y que diga que es facultad de la Federación legislar en materia de extinción de dominio. En tanto que eso no ocurra, como ocurrió con secuestro, como ocurrió con otras leyes que hacen leyes generales, en tanto que esto no ocurra, podemos seguir teniendo ley del Estado de Jalisco en materia de extinción de dominio. Esa es la primera reflexión. Entonces, ¿cómo es posible que en la exposición de motivos de aquí del Estado de Jalisco se pretenda ingresar un delito que, si bien es cierto, pertenece a la delincuencia organizada? La delincuencia organizada, como dije anteriormente, es exclusiva de la Federación y no del Estado. Y así como ese delito tenemos nosotros dos, que si seguimos por esa vereda, a final de cuentas va a ser un juicio mal llevado, donde la delincuencia organizada podrá recuperar los bienes, y ese es un gran problema, porque entonces será infructuoso. Será infructuoso, y no solamente eso, creo que ahorita el compañero doctor Lara hablará sobre esto. Hay un abismo del 1 al 1000, o al 10.000, o más lejos, de lo que es México en materia de extinción de dominio a otros países y particularmente Colombia. ¿Cómo es posible que en Colombia hayan asegurado bienes de uno de los narcotraficantes más importantes del mundo y de México? Colombia asegura bienes, no quiero hablar de aseguramiento porque es un concepto distinto, pero ¿cómo es posible que lleve a cabo acciones de extinción de dominio de bienes de campos mexicanos, y cuando en México se le están siguiendo procesos penales, no hay un solo bien a través de la extinción de dominio que le hayan quitado sus bienes? Eso es preocupante porque habla, entre otras cosas, de un sistema que no está funcionando. No me quiero alargar la exposición, lo que José me va diciendo, por favor, pero desde la denominación y concepto, creo que es a nivel americano, a nivel mundial, creo que está equivocado, pero bueno, podemos hay que trabajar. Porque si hablamos de una extinción de dominio, y yo lo voy a la definición, no al concepto, a la definición de extinción de dominio, y cuando yo empiezo a analizar lo que es el dominio en materia incluso gramatical o materia civil, la ley no solamente va contra el dominio de los derechos, la ley propiamente también va en contra de la posesión, porque alguien que no es dueño, pero también ostenta la posesión, se ostenta como dueño, se le puede
confiscación, la cual se prohíbe en el artículo 22, aseguramiento, hay conceptos distintos. Ahora lo voy a hacer una pequeña explicación. Pero entonces, desde el nombre, creo que valdría la pena ponerle una mirada, porque habla de extinción de dominio como que si nada más se refiera a la cuestión de la propiedad. Ya hablaba acerca de lo que es la ley federal y local en cuanto a ese problema. Si me permite, aquí mi amigo Porfirio, como decimos en juicios orales, solicito permiso para desplazarme para una pequeña exposición de 10 minutos, con la cual lo que quiero es que ustedes vean se den una idea con este análisis comparativo de lo que es, particularmente ya vieron Estados Unidos, quiero hablar un poquito de Colombia y un poco de México. Como tal, se está diseñado para la delincuencia organizada. Es para eso. Aun y cuando la delincuencia organizada, como un tipo penal específico, es solamente uno de los delitos que consagra el artículo 22 de la propia Constitución. Pero lo que estoy refiriendo es que está dentro del marco de la delincuencia organizada. No va a ser un delincuente común, aun y cuando sí se puede. Si alguien se dedica al robo de vehículos y no está constituido como delincuencia organizada, voy a poner este ejemplo. En materia penal, los penalistas saben que lo que se refiere a la clasificación de los delitos, tenemos, por ejemplo, el delito de robo de vehículos, o el robo particularmente, es un delito unisubsistente y unisubjetivo. ¿Por qué es unisubjetivo? Porque es suficiente para su consumación que un solo sujeto cometa delitos, aunque lo cometan 5 o 10. Pero si un sujeto ha robado 100 vehículos, ¿cómo es posible que si roba 100 vehículos no lo lleven por delincuencia organizada? Porque la delincuencia organizada tiene que ser un tipo específico, y si él solo ha hecho este robo de los 100 vehículos y obtiene ganancias, entonces hay que quitarle el fruto de esas ganancias. Como consecuencia de ello, entonces, de lo que estoy hablando es de que él, de manera personal, se le puede, a través de la Constitución local y la legislación de Jalisco, el robo de vehículos está dentro de lo que es la extinción de dominio. Es uno de los delitos que se permiten. Volviendo al punto inicial, solamente quedó un proyecto de ley. Y por suerte ya no quedó en la redacción final, pero estaba en el cine y pornografía infantil. Si un delincuente comete este delito de manera personal, si forma parte de la delincuencia organizada, también se podía quitar los bienes. No, tendría que hacerlo la federación, porque esto está dentro de los delitos del tipo penal básico de delincuencia organizada. Este es el esquema general de por qué entonces tenemos que hablar de delincuencia organizada como una cuestión general. ¿Qué es la figura de extinción de dominio? Bueno, vamos a analizar. Es una herramienta jurídica que permite, se implementa contra ciertos bienes. ¿Cuáles bienes? Muebles, inmuebles, derechos. ¿Para efecto de qué? Ese instrumento es para combatir precisamente lo que tiene que ver el enfoque de delincuencia organizada en un sentido largo. Luego, lo que les comentaba acerca de distinguir extinción de dominio, confiscación, decomiso, bienes asegurados. ¿Por qué la necesidad de esta ley? Para efecto de proceder, por ejemplo, a la confiscación, la cual la prohíbe la Constitución, mismo artículo 22. Cuando estamos hablando de la propia confiscación, evidentemente que se puede confiscar bienes. La ley se lo prohíbe, pero no vas a ejercer acción de extinción de dominio en contra de armas, en contra de droga. No, evidentemente son bienes ilícitos que no están dentro del comercio, y por lo tanto tú vas a extinguir el dominio de bienes que están dentro de un marco legal dentro del comercio. Nada más, entonces, esto como reflexión para no confundirnos. Y lo más importante,
Cuando hablamos de decomiso, cuando hablamos de expropiación, por ejemplo, son la consecuencia natural de una sentencia condenatoria. Quiere decir que si no hay sentencia condenatoria, no podías acceder a otras formas de quitarle los bienes, en este caso, al particular. ¿Qué es la figura de decisión de dominio? Ya que hemos dicho, me regreso. El marco constitucional, ya lo vimos, el artículo 22 de la Constitución. Y ahí dice cómo se va a crear esta herramienta jurídica para hacer lo propio en materia de poderes asegurados. Es una cuestión jurisdiccional. Mañana platicaba con una amiga que quiero mucho, Margarita, que me decía, oye, es más cuestión administrativa, en lo absoluto, es jurisdiccional y autónomo de materia penal. Por eso la reflexión inicial, cuando yo les decía que es necesario entonces un juez especialista, más que especializado, por no ser un principio rector, pero sí especialista, que sepa perfectamente bien materia penal y materia civil. Porque es prácticamente con este ejercicio de la acción de extinción, ofrecimiento de pruebas, adición, desahogo. Y aquí les tengo un poquito para hacer un comentario. En materia federal y en materia local da un camino diferente. Por ejemplo, en materia federal la ley nos habla de que se tienen que observar 3 principios dentro de una audiencia. El principio de inmediación, lo que representa que tiene que estar el juez. Si en una audiencia no está el juez, como ocurre con el sistema tradicional, como es un principio, y hablando de normas, principios y ponderaciones, al ser principio es necesario, es obligatoria este ejercicio, estaríamos hablando de una audiencia, de un juicio equivocado. Pero en Jalisco no me lo pone como principio. Es decir, en Jalisco, después de que se lleva a cabo el desahogo de pruebas, hace efectos de citación para sentencia. Quiere decir que el juez civil, como ya se dijo por el dijo Porfirio, los jueces civiles pueden, en la comodidad de su escritorio, hacer una sentencia. Pero en materia federal, como está previsto el principio de inmediación, el principio de inmediación no me lo explica esta ley. Me tengo que ir directamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, no porque sea territorio, no. Pero ahí es donde yo encuentro la figura jurídica determinada del principio de inmediación y te dice en donde tiene que estar el juez y las partes que deban de intervenir. Pero curiosamente en esta ley federal no vienen 2 principios más. No viene el principio de publicidad y no viene el principio otro, son 5. Pero dentro del principio de publicidad, ustedes saben que en el nuevo sistema de justicia penal es necesario la publicidad para darle transparencia, salvo el artículo 64 que nos marca excepciones en donde se puede afectar la integridad de alguien, hay pequeñas excepciones. Pero por general, como una norma, como una cuestión básica, la audiencia tiene que ser pública. Esta no aparece en la ley como un principio, no hay principio de publicidad. El otro principio de contradicción. El principio de contradicción es que se les permita a las partes, lo que tú dices, no estoy de acuerdo, lo digo yo, y hay un interrogatorio, porque el interrogatorio respecto de esto, la réplica, la réplica, tenemos todo un sistema, lo cual no ocurre en el estado de Jalisco. Con este pequeño esquema, quiero que se den una idea. Si habla de delincuencia organizada, es exclusión de la Federación por el artículo 73, como ya lo decía inicialmente. Enriquecimiento ilícito es de los 2 fueros, porque en Jalisco está como delito. Pero lo curioso que aquí, yo te voy a dar un mismo dato, porque volviendo al punto básico de la Constitución Federal, lo permite, pero en Jalisco no. Bien, contra la salud, recordemos que en materia de contra la salud tenemos competencia
también no. Esto ya lo comentamos, ya no me quiero entender tanto. Déjenme regresar un poquito aquí. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad. Aquí tenemos o podemos hablar en otro campo acerca de los poseedores de buena fe. De hecho, hay un apartado especial que habla de cuestiones incidentales cuando alguien ha adquirido un bien que fue producto de la delincuencia organizada, pero era como comprador de buena fe. Y aquí vuelvo otra vez al campo civilista, que aquí hay muchos que ahí yo no me puedo poner cosas a las patadas, pero ustedes saben perfectamente bien a qué se refiere. Entonces, este comprador de buena fe viene debidamente reglamentado, bueno, por lo menos bien dicho, y en reglas básicas, para que se le pueda respetar, en este caso, al tercero de buena fe, su propiedad. Aquellos que estén siendo intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto del delito respecto a lo mismo, a delincuencia organizada. ¿Cuál es la finalidad de esta iniciativa? Ya lo comentamos inicialmente. Le tiene que permitir al Estado la aplicación de ciertos bienes de los cuales se va a quitar y como consecuencia de ello no indemnizar a las personas. Sería absurdo pensar que se voy a quitar y aparte. No, yo creo que es totalmente contradictorio en relación con la obra. Antes de la ley, era indispensable esperar a que hubiera una sentencia penal para quitar bienes. Lo que yo les decía, dentro de las sanciones y medidas de seguridad que vienen del Código Penal Federal y en el local, en uno y en otro, era como una sanción, el aseguramiento, figuras jurídicas que eran la consecuencia final del juicio penal. Con esto, ni siquiera es obligación esperar la sentencia o incluso es cierto que se tiene que integrar una acción de dominio, una serie de investigaciones, pero que no puede formar parte necesariamente de un juicio penal. Esa es la casa de boga. ¿Cómo se lleva? Es una acción que tiene carácter, ya lo dije, jurisdiccional. El Estado evalúa la situación de los bienes cuando existan sospechas fundadas. Ya tenemos 5 minutos, no es posible, no es posible. Bien. ¿Perdón? No, porque me preguntan de mí que si no vulnera el principio de presunción de inocencia. Cuando yo me daba la figura jurídica hace algunos años, lo primero que me pregunté fue esto, pero esto no es penal. Y el principio de presunción de inocencia es, de hecho, no viene en la Constitución como tal, viene del artículo 13 del Código Nacional como un principio, y ni siquiera rector, como un principio procesal que te dice que toda persona se presume inocente y será tratada como tal. El tratamiento que se le da está dentro del marco penal, pero aquí ya dijimos que esta es una acción real, patrimonial. Pero surge de una cosa. Surge de un hecho ilícito, pero si no requieres ni siquiera la sentencia, menos vas a necesitar entonces la consecuencia. Pero a ver, no es tan sencillo. Y creo que hay cosas prácticas. Por ejemplo, el señor que sea muy decente, a lo mejor, no voy a hacer ejemplos, perdón. Pero alguien que se dedique a cuestiones no jurisdiccionales, tiene una novia bonita, y esa novia tiene la propiedad, y si no la propiedad, la posesión, una u otra, de una mansión de $10 millones, como la de cualquiera de nosotros. ¿Okay? Pero ella pues no es modelo, no ha ganado dinero, no tiene forma de justificar. Ella hace uso y disfrute como si fuera la dueña, porque se la regaló el narcotráfico
narcotraficante. Si no me justificas que es una herencia, que es una donación, que es algo, si haces uso, entonces esa es la parte fina que tendrá que justificar en este caso el particular que se ostenta como dueño. Espérame, es que yo como empresario puedo justificar ingresos de 10 millones al año y por lo tanto este vehículo, esta casa, la puedo, perfecto. Pero entonces está definido hacia dónde va esta ley. Y creo que, otra vez, la presunción de inocencia, figura jurídica casi determinada a materia penal, y esto no es materia penal. De hecho, no es materia civil, aunque tenga el contexto de las dos. Una acción real, es una mixtura. Aquí ya rápidamente nada más quiero que analicen esto. Colombia, país que tiene consagrada la figura, empezó antes que nosotros. Dice, la extinción de dominio es de carácter real, patrimonial. Esto quiere decir que el Estado, por medio de la acción, no investiga ni persigue las conductas. Yo no voy en contra del delincuente en esta acción. Por eso menos, si estamos hablando de que no es una acción personal, no necesita una sentencia condenatoria. Sí, pero en este caso está enfocada hacia otro campo, aún la real. Aquí que voy a demostrar que tú, que tienes el bien, no puedes justificarme la procedencia, y con las pruebas que tenga de que no tienes trabajo con esto, ahí tendré una sentencia. Porque no es empezar el juicio, es terminarlo con una sentencia donde te extinguí el dominio y me lo voy a quedar. Una de las consecuencias de esta decisión, te lo dice la propia ley, es dedicarle incluso a las víctimas, así dice la ley. Y es curioso porque, ahorita van a ver cómo es desalentador el panorama en México, pero cruel por la cantidad de asuntos. Si en México hay 8, en Colombia hay 10,000, o sea, hay una diferencia abismal. Seguimos, dice. Esto quiere decir que el Estado, por medio de esta acción, no investiga ni persigue la conducta penalmente reprochable. Eso será en un proceso penal. Sino que esta acción, el dominio, lo que hace es establecer una acción ante un juez para los efectos de investigar si ese derecho de propiedad que detenta un sujeto sobre cierto bien de bienes es efectivamente tal y no una apariencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Este ejemplo quiero que lo vean. Dice, ¿dónde está? Más adelante, permítanme. ¿Me permites poquito con este video para que lo escuchen y se den una idea más o menos de lo que está ocurriendo en otros lados? Iniciamos con información, con el golpe que le atesta la Policía Nacional Colombiana a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Se trata de inmuebles, vehículos y otros bienes que eran manejados por un prestanombres del jefe del cártel de Sinaloa. Los inmuebles fueron ocupados en operaciones de extinción de dominio en Bogotá, Cali y Medellín. Según las primeras versiones de medios locales, el valor total de las propiedades supera los 10 millones de dólares. Se trata de la figura de extinción de dominio sobre 58 bienes, 36 inmuebles, 15 sociedades, 6 vehículos de alta gama y un título fiduciario. Hay que indicar que en el año 2010, en una primera fase de esta operación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol realiza un operativo contra bienes de este señor Pedro Antonio Bermúdez Suba, alias el arquitecto y hombre de confianza de uno de los capos más buscados en el mundo, tal vez quizás el principal capo de narcotráfico, que se llama el Chapo Guzmán y jefe del cartel de Sinaloa en México. Bueno, ahora nada más la pregunta es ¿en dónde está el Chapo Guzmán? Y yo me quiero imaginar que está en contraesquina de Humberto Moreira, porque a ninguno de los dos se encuentra. Seguimos. En vigor de la ley de extinción de dominio, la PGR reporta que en 2010
17 solicitudes de extinción de dominio. Nada. La gente, los especialistas, muchos de ellos creen que esto lo han hecho, lo han señalado jueces, magistrados, que la ley ha fracasado en virtud de que los delincuentes afectados con esta medida civil tienen la posibilidad de recuperar sus bienes. Pues evidentemente, imagínense nada más 17. Luego, este estudio, y con esto creo que ya terminó ahora sí, amigo Porfirio. El centro de estudios, hay un centro, la CESOP, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tiene información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, nos da unos datos que creo que es importante analizarlos con este análisis comparativo. México y Colombia. Mientras que Colombia en el año 2008 se encontraban 1.888 procesos judiciales, en México 2. O sea, ¿cómo es posible? Vean, 1 a 2.000 prácticamente. En trámite en Colombia 815 procesos, y México para este periodo había emitido una sentencia. No, pues como que... Pero ahí están las leyes. El problema es que no hacemos uso de ellas. Y digo, cuando vemos el video, yo reflexionaba, ¿cómo es posible que otro país le quite bienes al señor o al capo mexicano, y México, pues bien, gracias? Bien, estos datos, por último, Colombia reporta para el 2008 2.703 procesos. Esto lo comentamos, y México en el periodo que se comenta, solo 3. No, es que no hay punto de comparación. Esto es muy lamentable. Perdón. Ya, ahí voy, ya terminé. Esa es la conclusión final. Véanla por favor, nada más. No es pena, tampoco es procedimiento de carácter penal. Ahí están las características. Espero que con esto más o menos haya podido explicar un poquito lo que era mi intención. Muchas gracias por la atención. Les agradezco.